Las manos del médico temblaban. La observé mientras ella miraba mi expediente, no la pantalla de la ecografía donde los latidos del corazón de mi bebé parpadeaban en blanco y negro. No, ella estaba mirando los papeles, el nombre de mi marido impreso en letras claras en la parte superior de la página. Luego apagó el monitor, lo apagó en medio del examen, como si alguien me hubiera desconectado toda la vida. Señora Mercer, dijo, y su voz era apenas un susurro. Necesito hablar contigo en privado ahora mismo. Me condujo a su oficina, cerró la puerta y le puso llave. Pensé que algo andaba mal con el bebé. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No podía respirar. No podía pensar. Entonces ella dijo palabras que hicieron que mi mundo se derrumbara. Tienes que dejar a tu marido hoy antes de irte a casa. Primero, busca un abogado de divorcio. Me reí. Realmente me reí a carcajadas. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a tener un bebé juntos. Estamos felices. No entiendo. Ese es exactamente el problema. Su cara estaba blanca como el papel. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará todo lo que crees saber sobre tu matrimonio. Pero déjame empezar desde el principio porque necesitas entender cómo terminé en esa oficina con 4 meses de embarazo. Aprendí que toda mi vida se basó en mentiras que decía el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Mi nombre es Daphne Wilson. Tengo 32 años. Trabajo como directora de marketing en una empresa boutique en Connecticut. Y vengo de lo que la gente educadamente llama dinero viejo. Mi abuela Eleanor falleció hace 5 años y me dejó su patrimonio, de aproximadamente $2,3 millones en un fideicomiso, además de la histórica casa familiar de los Wilson, donde 5 generaciones de mujeres habían vivido, amado y criado a sus hijos. Nunca hice alarde de ello. Trabajé duro en mi propia carrera. Conducía un Subaru de 10 años y compraba mi café en el mismo lugar todas las mañanas. La herencia era seguridad, no identidad. Pero me convirtió en un objetivo. Simplemente no lo sabía todavía. Conocí a Grant Mercer hace 4 años en la gala benéfica anual de mi familia. Los Wilson la habían albergado durante décadas. Ese año, me encontraba en la barra tratando de escapar de una conversación con un hombre que me había preguntado sobre mi situación financiera a los 3 minutos de conocerme. Sutil, ¿verdad? Entonces apareció Grant. Alto, cabello oscuro, sonrisa fácil. Me preguntó qué estaba bebiendo. Hizo una broma sobre la terrible banda de jazz. No mencioné el dinero ni una sola vez. Afirmó ser simplemente un asesor financiero que había recibido una invitación de último momento de un colega. Dijo que no tenía idea de quién era la familia Wilson. Mirando hacia atrás, esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Un asesor financiero que no investiga a la familia anfitriona de un importante evento benéfico. Eso es como si un chef se presentara a un concurso de cocina y dijera, «Oh, hoy vamos a preparar comida». No tenía idea, pero ya estaba cansada de los obvios cazafortunas. Y allí estaba este hombre encantador preguntándome por mis libros favoritos en lugar de por mi cuenta bancaria. Salimos durante 1 año. Grant estaba atento, considerado y recordaba los más mínimos detalles. Insistía en pagar las cenas, aunque yo podría haber comprado el restaurante. Parecía tan genuino. Mi madre, Vivian, lo captó inmediatamente. Después de su primer encuentro, me tomó aparte. La sonrisa de ese hombre no llega a sus ojos, dijo. Algo anda mal con él, Daphne. Puedo sentirlo. Le dije que estaba siendo paranoica, sobreprotectora y hasta celosa. Peleábamos constantemente por Grant. Al final, simplemente dejamos de hablar. 2 años de casi silencio entre la mujer que me crió y yo, mensajes de cumpleaños y nada más. Todo porque elegí creerle a mi marido antes que a mi propia madre. Alerta de spoiler. Mamá tenía razón. Y ella ha estado esperando pacientemente para decir, te lo dije. A estas alturas,
Se lo ha ganado totalmente. Grant y yo nos casamos después de un año de noviazgo. Hermosa ceremonia en la finca de mi abuela. Lloró durante sus votos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras prometía amarme y protegerme para siempre. Mirando hacia atrás, esas fueron probablemente las lágrimas más honestas que alguna vez derramó. No de alegría, sino de alivio. Su largo juego finalmente estaba dando sus frutos. Después de 2 años de intentar tener un bebé de forma natural, acudimos a un especialista en fertilidad. El diagnóstico cayó como un camión. Grant tenía una infertilidad masculina grave. Su conteo de espermatozoides era casi inexistente y lo poco que tenía apenas se movía. La concepción natural era esencialmente imposible. Grant pareció devastado. Lloró en el coche durante 20 minutos. Se disculpó una y otra vez como si fuera un fracaso personal. Lo consolé y le dije que lo resolveríamos juntos. De eso se trataba el matrimonio. Lo que no sabía era que Grant no estaba llorando de dolor. Estaba llorando porque su plan se había vuelto significativamente más complicado. Toda esa emoción era un recálculo suyo, no un duelo. Decidimos optar por la FIV con un procedimiento especializado llamado ICSI, donde los médicos inyectan un solo espermatozoide directamente en un óvulo. Nuestra mejor oportunidad. Grant insistió en investigar las clínicas él mismo. Encontró una que dijo que era perfecta. Se encargó de todo el papeleo. En ese momento pensé que me apoyaba porque yo estaba muy agotada emocionalmente. El primer ciclo fracasó de forma devastadora. No pude levantarme de la cama durante 3 días. Grant me abrazó, me susurró palabras de aliento y me prometió que lo intentaríamos de nuevo. El segundo ciclo, hace 7 meses, funcionó. Prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosas que lo cambiaron todo. Lloré lágrimas de felicidad. Grant me abrazó fuerte y ya hablaba sobre los colores de la habitación del bebé, los nombres de nuestros bebés y el futuro que siempre había soñado. Luego, casualmente, mencionó que debería actualizar mi testamento ahora que éramos una familia. Pensé que era dulce, práctico, el tipo de cosas en las que piensa un buen marido. No tenía idea de que ya estaba contando el dinero de mi abuela como si fuera suyo. Todo parecía perfecto. El marido amoroso, el bebé en camino, la vida que soñé desde que era niña y jugaba con muñecas en el jardín de mi abuela. No tenía idea de que en solo 3 meses un extraño con manos temblorosas me mostraría documentos que quemarían mi vida perfecta en cenizas. Y no tenía idea de que el incendio había sido provocado por el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Antes de continuar, si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y realmente significa mucho para mí. Ahora, volvamos a la historia. Tenía 4 meses de embarazo y algo había cambiado en mi matrimonio. Al principio son cosas pequeñas, el tipo de cosas que notas pero que explicas porque la alternativa es demasiado dolorosa de considerar. Grant comenzó a mantener su teléfono boca abajo en todas las superficies. Nueva contraseña que no conocía. Salía para atender llamadas. Regresaba diciendo que eran asuntos de trabajo y cambiaba de tema antes de que yo pudiera hacer preguntas. Afirmó que estaba reestructurando las carteras de los clientes durante esas llamadas a altas horas de la noche, a las 11 de la noche un sábado. Ahora bien, no soy una experta financiera, pero estoy bastante segura de que el mercado de valores se toma los fines de semana libres. A menos que Grant tuviera clientes secretos en Tokio, lo cual definitivamente no era el caso. Algo más estaba sucediendo. Las noches de trasnochar en la oficina se multiplicaron. 3 veces por semana, a veces 4. No volvía a casa hasta la medianoche. Es un asesor financiero, no un cirujano de urgencias. ¿Qué podría requerir ese tipo de horario? Encontré recibos. Un restaurante en el centro en el que nunca había estado. $280 por una cena para 2. Un hotel en la ciudad a 40 minutos de nuestra casa. ¿Por qué mi marido necesitaría una habitación de hotel tan cerca de casa?
Cuando pregunté, Grant tenía respuestas para todo. Respuestas fluidas y practicadas que llegaron un poco demasiado rápido. Cena de clientes. Networking importante. El hotel era para una conferencia que se prolongó hasta tarde. Y tenía más sentido quedarse a pasar la noche que conducir de regreso a casa exhausto. Y cuando presioné más, cuando hice más preguntas, su tono cambió. Daphne, estás siendo paranoica. Son las hormonas. Mi madre me advirtió sobre esto. Las mujeres se vuelven irracionales durante el embarazo. No te conviertas en una de esas esposas. Me sentí avergonzada incluso de preguntar. Así de bueno era en esto. Me hizo disculparme por interrogarlo. La presión financiera se intensificó casi al mismo tiempo. Las solicitudes de dinero de Grant se hicieron más frecuentes, más urgentes, más creativas. Deberíamos agregarme a tu confianza. ¿Qué pasa si ocurre algo durante el parto? Necesito poder acceder a fondos para el bebé. Es simplemente práctico. El poder notarial es de sentido común. Toda pareja casada lo hace. A menos que no confíes en mí. La casa de tu abuela es demasiado grande para nosotros de todos modos. Deberíamos venderla. Invertir el dinero adecuadamente. Sé exactamente qué fondos maximizarían nuestros rendimientos. El hombre quería que yo vendiera la casa de mi abuela y le permitiera invertir las ganancias. Este es el mismo hombre que insistió en que necesitábamos 3 servicios de streaming diferentes porque no podía recordar cuál tenía sus programas. ¿En esa persona es donde debería confiar $2 millones? Absolutamente no. Cuando dije que no, con suavidad y cuidado, la calidez de Grant se evaporó. Se volvió frío y distante. Empezó a dormir en el borde más alejado de la cama, alegando que me movía demasiado ahora que estaba embarazada. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Mencionaba la confianza que yo rechazaba. Me daba el tratamiento del silencio durante días. Sus tratamientos silenciosos duraban exactamente hasta que tenía hambre. Es curioso cómo funcionó eso. Al parecer, sus principios tenían un límite de tiempo, y ese límite era el estómago vacío. Ya casi ni me tocaba. Echándole la culpa a mi cuerpo cambiante. Dijo que no quería lastimar al bebé. Sonaba afectuoso en la superficie. Sentí un rechazo en los huesos. Intenté hablar con él sobre ello. Dijo que yo estaba necesitada, hormonal, difícil. Empecé a preguntarme si el problema era yo. Una noche, me desperté a las 2 de la mañana y Grant no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, encorvado sobre su teléfono, hablando en voz baja. Me quedé en el pasillo y escuché. Ya casi es la hora, decía. Para la primavera todo estará arreglado. Solo tenía que esperar hasta que me viera y colgó inmediatamente. Emergencia laboral, dijo. Vuelve a dormir, cariño. No pregunté quién tenía emergencias laborales a las 2 de la mañana sobre que las cosas se solucionarían para la primavera. Estaba demasiado cansada, demasiado embarazada, demasiado desesperada para creer que mi matrimonio todavía estaba bien. Mi mejor amiga, Tara, vino a almorzar la semana siguiente. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me observó mientras ponía excusa tras excusa en nombre de Grant, su estrés, su presión laboral, su adaptación a convertirse en padre. Finalmente, dejó el tenedor y me miró con esos ojos que me conocían desde la universidad. Dap, escúchate a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá? No respondí. ¿Cuándo fue la última vez que Grant estuvo realmente feliz de verte actuando sin alegría? No montar un espectáculo para otras personas. Realmente alegrarse genuinamente de verte entrar por la puerta. Tampoco pude responder a eso. Confía en tu instinto, dijo Tara. Algo está mal aquí. Le dije que estaba siendo dramática, pero esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el teléfono de Grant, siempre boca abajo, en sus noches largas, en su repentina obsesión por acceder a mi dinero. La forma en que me miraba a veces cuando pensaba que no le prestaba atención, como si yo fuera un problema de matemáticas para resolver, no una persona a quien amar. Embarazada de 4 meses, cita regular con el obstetra para una ecografía. Mi médico habitual estaba de vacaciones, por lo que me citaron con una colega, la doctora Claire Brennan. Fui sola. Grant tenía una reunión con un cliente a la que no podía faltar. Cita estándar, nada especial.
Me recosté en la mesa de examen, con gel frío en el vientre, esperando ver a mi bebé bailando en la pantalla como siempre. La doctora Brennan fue amable y profesional. Conversó un poco mientras instalaba el equipo, preguntó cómo me sentía, si el bebé se movía mucho, todas las preguntas normales. Entonces abrió mi expediente, miró los papeles y su rostro cambió. Ella miró el nombre de mi marido, me miró a mí y volvió a mirar el nombre. Vi que sus manos empezaban a temblar. Dejó la sonda de ultrasonido, se acercó y apagó el monitor por completo. Señora Mercer, dijo, y su voz era apenas un susurro. Necesito hablar contigo en privado ahora mismo. Pensé que algo andaba mal con el bebé. Todos los peores escenarios posibles inundaron mi mente en solo 3 segundos. Me acompañó hasta su oficina, cerró la puerta, la cerró con llave detrás de nosotros y luego dijo palabras que abrieron todo mi mundo de par en par. Sé lo que hizo tu marido y tengo pruebas. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Sus manos todavía temblaban cuando la abrió. Mi hermana menor trabaja en su clínica de fertilidad, dijo. Hace 3 semanas ella vino a mí llorando. Me contó todo. Cuando vi el nombre de tu marido en tu expediente hace un momento, lo reconocí inmediatamente. La doctora Brennan respiró profundamente. Señora Mercer, lo siento mucho. Pero tienes que ver esto antes de irte a casa, antes de que él lo sepa, ¿sabes? Dejó la carpeta abierta sobre su escritorio entre nosotras, y todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi embarazo y el hombre que amaba se convirtió en cenizas frente a mis ojos. La hermana menor de la doctora Claire Brennan, Mali, trabajaba como enfermera en la clínica de fertilidad, la misma clínica que mi esposo había investigado tan cuidadosamente para nuestro tratamiento de FIV, la clínica que él insistió que era perfecta para nosotros. Ahora entendí por qué había sido tan particular con esa elección. Claire lo explicó todo. Su voz era firme aunque sus manos no lo eran. 3 semanas antes, Mali había aparecido en el apartamento de Claire cerca de la medianoche. Sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. No había estado durmiendo. Había perdido peso. La culpa la había estado carcomiendo viva durante meses, y finalmente ya no pudo soportarla más. Hace 7 meses, Mali le contó que el esposo de una paciente se había acercado a ella en la clínica. Era encantador, bien vestido, parecía desesperado pero razonable. Dijo que tenía una situación especial que requería discreción. Su esposa no lo sabía, explicó, pero estaba usando esperma de donante para su ciclo de FIV. Algún problema genético familiar con el que no quería cargarla. Nada siniestro. Solo necesitaba ayuda para mantenerlo en silencio. Pagaría bien por la ayuda. $30,000 para una enfermera que gana $52,000 al año y se ahoga en préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito. Era imposible negarse. Mali ayudó a cambiar las muestras. El esperma de Grant, que de todos modos no habría podido producir un embarazo, fue reemplazado por esperma de un donante pago. El embriólogo también estuvo involucrado. Grant se había acercado a él por separado con otro pago. Entre los dos, el cambio pasó desapercibido. El embriólogo le dijo a Mali que no se preocupara. El marido sabe lo que hace. No es asunto nuestro los arreglos que hacen las parejas casadas. Pero a Mali le ayudó, especialmente cuando vio en los registros de la clínica que el embarazo fue exitoso. En algún lugar había una mujer llevando en su vientre a un bebé que ella creía que era el hijo de su marido. Y no fue así. La culpa la destruyó. No podía mirarse en el espejo. Llamaba constantemente diciendo que estaba enferma. Empezó a tener ataques de pánico en el trabajo. Hace 3 semanas, finalmente se quebró. Le contó todo a Claire. Me senté en esa oficina escuchando a la doctora Brennan explicar cómo mi esposo había gastado $50,000 para incriminarme por haberlo engañado. $50,000. Eso es más de lo que gastó en toda nuestra boda, incluida la luna de miel. Supongo que finalmente supe cuáles habían sido siempre sus verdaderas prioridades. Y definitivamente no era barra libre, pero había más. Mucho más. Claire expuso el plan completo. El plan que Grant había estado construyendo pieza por pieza durante más de 1 año. La primera fase ya estaba completa: sobornar al personal de la clínica, intercambiar las muestras de esperma, asegurarse de que todos permanezcan en silencio. La segunda fase también se completó:
esperar un embarazo exitoso, jugar el papel de un futuro padre devoto y entusiasmado, construir la imagen perfecta. La tercera fase estaba prevista para después del nacimiento del bebé. Grant iba a hacer que el embriólogo alterara los registros clínicos. Se modificarían los documentos para mostrar que nuestro segundo ciclo de FIV falló. De esa manera parecería que hubiéramos concebido de forma natural después. La fase 4 fue la trampa. Después del nacimiento, Grant planeó sugerir una prueba de ADN. Lo enmarcaría como algo dulce y sentimental, una prueba de paternidad para colgar en la habitación del bebé, una celebración de nuestra familia. Y la fase 5 fue el disparo mortal. Cuando la prueba de ADN demostrara que él no era el padre biológico, y cuando los registros médicos mostraran que habíamos concebido de forma natural, tendría todas las pruebas que necesitaba. Su esposa lo había engañado. El bebé no era suyo. Él era la víctima. Nuestro acuerdo prenupcial tenía una cláusula de infidelidad. Esto es común en las familias ricas. Protege los activos. Si uno de los cónyuges es infiel, le debe al otro cónyuge $500,000 en multas. Además, el cónyuge infiel pierde todo derecho sobre la propiedad del otro. Además, el cónyuge agraviado puede demandar por daños emocionales adicionales. El objetivo final de Grant estaba clarísimo. Se marcharía con $500,000 como mínimo. Destruiría mi reputación. Probablemente obtendría más en una demanda. Y yo habría estado tan devastada, tan confundida, tan desesperada por proteger a mi hijo que no habría contraatacado eficazmente. Él contaba con mi vergüenza para hacerme obediente. Casi se sale con la suya. La doctora Brennan sacó más documentos de la carpeta. Mali lo había guardado todo, registros de muestra originales que muestran el cambio, el número de identificación del donante y registros de pago que podrían rastrearse hasta cuentas controladas por Grant. Incluso hubo comunicaciones por correo electrónico entre Grant y el embriólogo. Creían que estaban siendo inteligentes al utilizar cuentas de correo electrónico personales y un lenguaje vago. Pero hubo suficiente, más que suficiente. Mali también había localizado al donante. Su nombre era Derek Sykes. Un estudiante de posgrado de 28 años a quien le pagaron $15,000 en efectivo por una donación de esperma normal, paga quizás 100, a veces 200. $15,000 deberían haber sido una gran señal de alerta, pero los préstamos estudiantiles no se pagan solos. A Derek le dijeron que era un acuerdo privado para una pareja que quería mayor discreción. No tenía idea de que era parte de un fraude. Cuando se enteró, se puso furioso y dispuesto a cooperar. Había una cosa más, dijo Claire con cuidado. Algo que su propia investigación había descubierto. Grant Mercer tenía $180,000 en deudas de juego. Había estado jugando durante años. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes a casinos. Me dijo que eran conferencias de negocios. Todo mientras pretendía ser un asesor financiero responsable con su vida perfectamente en orden. Y el dinero de los sobornos, los $50,000 que había pagado para corromper mi FIV e incriminarme por adulterio, los había malversado de sus propios clientes, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, cuidadosamente ocultas en la contabilidad. Su empresa aún no tenía idea. Grant no solo estaba tratando de robarme mi herencia. Era un hombre que se estaba ahogando y trataba de agarrar cualquier cosa que estuviera a su alcance. Sus deudas de juego lo estaban aplastando. Las personas a quienes les debía dinero no eran banqueros pacientes. Eran el tipo de personas que no presentan demandas cuando no pagan. Se suponía que yo sería su balsa salvavidas. Se suponía que el dinero de mi abuela lo salvaría, y él estaba dispuesto a destruirme por completo para conseguirlo. Estuve sentada en esa oficina durante mucho tiempo. Los papeles se extendieron frente a mí y la verdad me quemó el pecho. Primero llegó el shock, un shock frío y paralizante, luego la incredulidad. Seguí leyendo los documentos una y otra vez, buscando algún error, algún malentendido que hiciera que todo volviera a estar bien. Entonces las piezas empezaron a encajar. Las noches largas, las llamadas telefónicas secretas, su obsesión por acceder a mi dinero, su atención cuidadosa y calculada cuando estábamos saliendo. Él me había investigado antes de que nos conociéramos. El evento benéfico en el que nos encontramos, accidentalmente, no fue un accidente en absoluto.
Él sabía exactamente quién era yo y cuánto valía incluso antes de saludarme. La forma en que lloró en nuestra boda, esas lágrimas que pensé que venían de alegría, eran lágrimas de alivio. Su larga estafa finalmente estaba dando sus frutos. Y mi madre Vivien, a quien había alejado durante 2 años, a quien había llamado paranoica, celosa y sobreprotectora. Ella lo había descubierto en 5 minutos. Su sonrisa no llega a sus ojos. Ella trató de advertirme. Yo lo elegí a él sobre ella. Pensé en llorar. Pensé en gritar. Pensé en conducir hasta casa y enfrentarlo, arrojarle esos papeles a la cara y observarlo esforzarse por explicarlo. Pero luego ocurrió algo más. Algo frío se instaló en mi estómago. Algo nítido y centrado y absolutamente tranquilo. Él pensó que yo era estúpida. Había construido todo este plan suponiendo que yo me derrumbaría. Que cuando su trampa saltara, yo estaría tan devastada por la prueba de mi infidelidad que le entregaría todo lo que quisiera con tal de detenerla. Él pensó que yo era débil. Él pensó que yo era ingenua. Él creía que yo era un blanco fácil. No tenía idea de con quién se había casado. Miré a la doctora Brennan. Él no sabe que yo sé. No, mi hermana no se lo ha contado a nadie más. Y solo te relacioné con el caso cuando vi tu expediente hoy. Bien. Reuní los documentos cuidadosamente. Necesito copias de todo. Y necesito que me conectes con Mali directamente. ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie. Mi mano descansaba sobre mi vientre, sobre el bebé que era completamente inocente de todo esto. Un niño que no eligió su biología. Un niño al que ya amaba, sin importar las pruebas de ADN o las identificaciones de los donantes o cualquier otra fealdad que girara en torno a su existencia. Mi marido cree que ha estado jugando al ajedrez, dije. Él cree que está 3 movimientos por delante. Él cree que ya ha ganado. Enderecé mis hombros. Está a punto de descubrir que ya le di la vuelta al tablero. Conduje a casa desde aquella cita con el rostro cuidadosamente neutral, las manos firmes en el volante y la respiración uniforme, por si acaso. Grant había instalado cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa hace 2 años. En ese momento dijo que era para protección. Ahora me pregunté si era vigilancia, si él veía las imágenes, si estaba rastreando mis expresiones, mis movimientos, buscando alguna señal de que yo sospechara algo. Así que no le di nada. Él me estaba esperando cuando llegué a casa, de pie en la cocina con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. 2 años demasiado tarde. ¿Cómo fue la cita? Preguntó. ¿Está bien el bebé? Le devolví la sonrisa, me acerqué y lo abracé. Le mostré la foto de la ecografía que la doctora Brennan había impreso antes de que todo cambiara. Perfecto, dije. Todo es absolutamente perfecto. Merezco un Oscar por esa actuación. Le sonreí durante la cena mientras calculaba mentalmente cuánto sería su fianza. Le pregunté cómo había sido su día mientras lo imaginaba con un mono naranja. Incluso me reí de su broma sobre los nombres de los bebés. No fue nada gracioso, pero me comprometí con el papel como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Me disculpé por haber estado paranoica últimamente. Culpé a las hormonas y utilicé exactamente la misma excusa que me había estado dando durante meses. Todo su cuerpo se relajó cuando lo escuchó. La tensión en sus hombros se desvaneció. Él pensaba que todavía estaba ganando. Pensó que su plan todavía estaba en marcha. Esa noche durmió profundamente a mi lado. Estuve despierta hasta las 3 de la mañana, mirando al techo, planeando su destrucción. A la mañana siguiente llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Luego conduje 2 horas hasta una ciudad diferente, mirando los espejos constantemente para asegurarme de que nadie me seguía. Quizás sea paranoica, pero me había ganado esa paranoia. Encontré una investigadora privada llamada Rosalind Weber, es detective de policía, que trabajó en la fuerza durante 15 años antes de convertirse en privada. Una actitud sensata, ojos penetrantes, el tipo de mujer que lo había visto todo y no le había impresionado nada. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomó notas y cuando terminé, sonrió como un tiburón que acaba de ver a un nadador sangrante. Su marido cometió muchos errores, dijo. Los hombres arrogantes siempre lo hacen. Dame 2 semanas. Tuvo resultados en 10 días.
Las deudas de juego de Grant ascendieron a $180,000. Debía dinero a sitios de apuestas en línea, juegos de póker clandestinos y algunos prestamistas privados que definitivamente no presentaron la documentación al IRS. El tipo de acreedores que se vuelven muy creativos cuando los pagos se retrasan. Se confirmó el desfalco. Aproximadamente $53,000 faltan de las cuentas de clientes de su empresa, desviados durante 18 meses a través de pequeñas transacciones diseñadas para evitar ser detectadas. Sus jefes aún no tenían idea. Y luego vino el asunto. 8 meses. Su asistente. Habitaciones de hotel, cenas románticas, escapadas de fin de semana disfrazadas de viajes de negocios. Rosalind tenía fotos, mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito, toda la patética colección. Su asistente. Por supuesto, era su asistente. Que completamente poco original. Casi me sentí insultada por el cliché. Si vas a destruir tu matrimonio, al menos muestra algo de creatividad. Tener una aventura con tu asistente es literalmente el capítulo 1 del manual del marido infiel. No es que exista tal manual, pero si existiera, Grant habría resaltado esa página. Rosalind también encontró algo más. Este no era el primer intento de Grant de conquistar a una mujer rica. Hace 5 años, salió con alguien en Boston, Caroline Ashford. Dinero familiar, fondo fiduciario, el paquete completo. Estuvieron juntos durante 8 meses antes de que ella descubriera irregularidades financieras en una cuenta conjunta que él había convencido de abrir. Ella terminó la relación inmediatamente, pero estaba demasiado avergonzada para presentar cargos. Rosalind la rastreó. Caroline estaba más que dispuesta a proporcionar una declaración ahora. Ella siempre se había arrepentido de haberlo dejado irse limpio. Me reuní con Mal y Brennan en secreto, en una cafetería a 1 hora de la ciudad, donde nadie nos reconocería. Ella se veía terrible. Delgada, pálida, con ojeras bajo los ojos. La culpa la había estado devorando viva. Empezó a llorar en el momento en que me vio sentarme. Lo siento mucho, seguía diciendo. Sabía que estaba mal. Solo le di el dinero y él fue tan convincente que pensé que tal vez realmente solo estaba tratando de protegerla de algún problema genético y la detuve. Necesito saber una cosa. ¿Estás dispuesta a testificar oficialmente? Ella asintió sin dudarlo. Les contaré todo. Debería haber ido a la policía el día después de que ocurrió. Tenía mucho miedo de perder mi licencia, mi trabajo, todo. Pero sí, lo que necesites lo diré bajo juramento. La miré durante un largo rato. Esta mujer había ayudado a mi marido a intentar destruirme. Había aceptado $30,000 para participar en un fraude. Desde cualquier punto de vista, ella era cómplice. Pero Grant la había manipulado de la misma manera que me había manipulado a mí. Él había encontrado su debilidad y la había explotado. Él era el arquitecto. Ella era solo una herramienta. No tengas más miedo, le dije. Tú no eres el villano de esta historia. Él lo es. El embriólogo, una vez que supo que Mali estaba cooperando y había mantenido registros, desarrolló una conciencia repentina y conveniente. Le dio su propia declaración a Rosalind. Tenía miedo de perder su licencia médica e ir a prisión. Decía lo que fuera necesario para encerrar a Grant. La llamada más difícil que hice fue a mi madre. 2 años de casi silencio. 2 años eligiendo a Grant sobre ella. Lo defendí cuando ella cuestionó sus motivos. Había dejado de invitarla a las vacaciones. La había llamado celosa, paranoica, incapaz de aceptar que yo era feliz y que ella tenía razón en todo. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Daphne. Su voz sonaba cautelosa y esperanzada, como si hubiera estado esperando esta llamada durante 2 años, pero no quisiera gafarla. Mamá. Mi voz se quebró al pronunciar esa palabra. Tenías razón en todo sobre él. Y lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Hubo una pausa. Me preparé para él, te lo dije, que se había ganado. Por la ira, el resentimiento y el dolor que causé al elegir a un estafador en lugar de a la mujer que me crió. En lugar de eso, dijo. ¿Qué necesitas, cariño? Ella no se regodeó. No me recordó todas las advertencias que había ignorado. No me dijo que había estado intentando decírmelo durante años.
Solo preguntó cómo podía ayudar. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Mi madre es una abogada jubilada, especializada en derecho sucesorio durante 30 años antes de retirarse. En 48 horas, me conectó con el mejor abogado de divorcios de Connecticut y un fiscal penal especializado en casos de fraude. Mi mamá me enseñó algo ese día. La gente que realmente te ama no necesita tener razón. Solo necesitan que estés bien. Había pasado 2 años eligiendo a un estafador en lugar de a la mujer que me crió. Y su primer instinto cuando llamé llorando todavía fue protegerme. Así es el amor verdadero. Grant nunca entendió eso porque nunca lo había sentido. Mi abogada era una mujer llamada Sandra Kowalski, de 1,57 metros, cabello plateado y gafas de lectura permanentemente colocadas sobre su nariz. Parecía la dulce abuela de alguien. Era un tiburón con un cardigan. Sandra revisó todo, los documentos de la clínica, la declaración de Mali, los hallazgos, la evidencia del romance, los registros de malversación de fondos. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas de lectura y sonrió. Su marido se enfrenta a cargos de fraude, conspiración y malversación de fondos. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial ahora funciona a tu favor porque es él el que ha estado engañando y su pequeño plan para falsificar registros médicos después del nacimiento. Eso era un delito que estaba planeando cometer. Tenemos evidencia de intención. Se coordinó con el fiscal. Mali dio una declaración jurada formal a la policía. El embriólogo cooperó a cambio de cargos menores. La empresa de Grant fue alertada discretamente sobre los fondos faltantes. Comenzaron su propia investigación e inmediatamente congelaron su acceso a las cuentas de los clientes. Un juez revisó la evidencia, encontró causa probable y emitió una orden de arresto por fraude, conspiración y malversación de fondos. Mi abogada lo calificó en ese momento como una formalidad. Yo lo llamé el mejor trozo de papel que había visto en mi vida. 8,5 por 11 pulgadas de karma puro. 6 semanas después de esa cita de ecografía, le sugerí a Grant que organizáramos una celebración, una fiesta de luna de miel en la propiedad de mi abuela. Ambas familias, amigos cercanos, una tarde de reunión en el jardín para celebrar la próxima llegada del bebé. Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. Más testigos de la actuación de su devoto esposo. Más personas sentirían pena por él más tarde cuando se descubriera que su esposa era una infiel. Más combustible para la simpatía que planeaba explotar. Es una idea maravillosa, dijo, besándome la frente de esa manera suave que solía hacerme sentir segura. Déjame ayudarte a planificar todo. No, le di una palmadita en el pecho. Has estado trabajando mucho últimamente, trasnochando en la oficina. Deja que yo me encargue de la fiesta. Tú solo ven y disfrútala. No tenía idea de que mi versión de manejar todo incluía oficiales de policía esperando en la casa de huéspedes, mi abogado apostado cerca del bar, Derek Sykes listo para testificar, cada pieza de evidencia organizada en carpetas y sus propios padres a punto de descubrir exactamente quién era realmente su hijo. La fiesta estaba prevista para el sábado. Grant pasó esa mañana en el baño practicando expresiones en el espejo, ajustándose la corbata, ensayando su emocionada sonrisa de padre. Lo observé a través de la rendija de la puerta. Este hombre con el que compartí cama durante 3 años. Este hombre en quien confié mi futuro, mi familia, mi corazón. Pensó que estaba alcanzando su mayor logro. No tenía idea de que estaba entrando a su propio funeral. La finca de la familia Wilson a finales de la primavera. Los jardines de mi abuela en plena floración. 50 años de cultivo esmerado repletos de color. Carpas blancas en el césped trasero. Champán enfriándose en cubos de plata. Flores dispuestas en cada mesa. Un cuarteto de cuerdas tocando suavemente cerca de los rosales. 50 invitados deambulando con sus mejores galas de domingo. Familia, amigos, compañeros. Los padres de Grant habían viajado desde Maryland. Muy orgullosos de su hijo exitoso y de su hermosa esposa embarazada. A mi abuela le habría encantado esta fiesta. Ella también habría descubierto a Grant en unos 30 segundos. Pero esa es la sabiduría de la abuela. La generación anterior tiene un radar para los farsantes que el resto de nosotros tenemos que desarrollar a lo grande. Grant estaba en su elemento, trabajando con la multitud como un político en un evento para recaudar fondos. Apretones de manos,
palmadas en la espalda, esa risa encantadora que había perfeccionado durante años de práctica. Su mano seguía encontrando mi vientre para tomar fotos. Cada vez que alguien apuntaba con una cámara, allí estaba él, el futuro padre devoto, mirándome con lo que parecía adoración. Era muy bueno fingiendo ser humano. Casi sentí pena por él. Casi. La sensación duró aproximadamente 3 segundos antes de que recordara los $50,000 que había gastado tratando de destruir mi vida. La simpatía se evaporó bastante rápido después de eso. La madre de Grant no dejaba de secarse los ojos con un pañuelo. Siempre supe que sería un padre maravilloso, le decía a cualquiera que quisiera escucharla. Qué buen chico y qué marido tan cariñoso. Su padre caminaba estrechando manos, con el pecho inflado, orgulloso de la familia que Grant supuestamente estaba construyendo. El legado continúa, el nombre Mercer sigue vigente. Mi propia madre estaba de pie cerca de la mesa de postres, observando a Grant con la expresión paciente de un gato que observa a un ratón que no sabe que está atrapado. Me miró a través del césped y levantó ligeramente su copa de champán. Ya casi es la hora. Alrededor de las 3, Grant hizo exactamente lo que sabía que haría. Había estado insinuando durante semanas que quería celebrar la paternidad con una prueba de ADN. Enmarcar los resultados en la habitación del bebé, prueba de su vínculo, tan romántico, tan significativo, tan completamente escenificado. En la fiesta, lo volvió a mencionar en voz alta, asegurándose de que mucha gente pudiera oírlo. ¿Sabes qué deberíamos hacer, cariño? Me atrajo hacia sí, me rodeó la cintura con el brazo y jugó con el público. He estado pensando. Consigamos uno de esos kits de prueba de ADN. Podemos enmarcar los resultados para la guardería. Prueba de que papá y bebé están conectados para siempre. ¿No sería eso especial? Varios invitados emitieron sonidos de asombro. Su madre volvió a secarse los ojos. Fingí dudar. Oh, no lo sé. Eso parece un montón de problemas. Vamos, será increíble. Incluso podríamos abrir los resultados aquí y ahora mismo. Hazlo parte de la celebración. ¿Qué opinan todos? Murmullos alentadores de la multitud. Alguien dijo, ¡qué dulce! Alguien más mencionó que deseaba que su marido fuera tan considerado. Bueno, miré a mi alrededor interpretando a la esposa tímida. Si todo el mundo piensa que es una buena idea. Grant prácticamente brilló. Este era su momento. La trampa que había pasado más de un año construyendo estaba a punto de cerrarse. Ya podía saborear mi dinero, mi humillación, mi destrucción. Él simplemente no se dio cuenta de quién era el cuello que estaba en la trampa. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, por favor presiona el botón me gusta. Me encanta escuchar tus pensamientos en los comentarios. Ahora, vayamos a lo que has estado esperando. En lugar de sacar un kit de ADN, caminé hacia la pequeña plataforma que habíamos instalado cerca de la fuente, la destinada a los brindis y los discursos. Cogí el micrófono. Grant me sonrió desde la multitud, con champán en la mano. Ya estaba ensayando su cara de shock y devastada, practicando las lágrimas que lloraría cuando saliera a la luz la verdad sobre su esposa infiel. Gracias a todos por venir hoy, dije y mi voz se oyó a través del césped. Esta fiesta se supone que es una fiesta de celebración, de familia, de verdad. Encontré los ojos de Grant entre la multitud. Mi esposo dijo que quería revelar algo especial hoy, así que voy a ayudarlo a hacer exactamente eso. Su sonrisa brilló solo por un segundo, la primera grieta en su actuación. Metí la mano debajo del podio y saqué una carpeta. Hace 3 meses, aprendí algo sobre mi marido que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Quiero compartirlo con todos ustedes hoy porque Grant tiene razón. Debería tratarse de la verdad. La sonrisa de Grant ahora estaba congelada. Su copa de champán se había detenido a mitad de camino hacia sus labios. Grant y yo tuvimos problemas de fertilidad. Su diagnóstico significaba que la concepción natural era imposible para nosotros. Entonces hicimos FIV en una clínica que él eligió. Levanté el primer documento. Estos son los registros de esa clínica. Los registros originales antes de que alguien tuviera la oportunidad de alterarlos. Dejé esa palabra flotando en el aire. Original. El rostro de Grant se puso pálido.
Estos registros muestran que mi esposo sobornó a 2 empleados de la clínica para que cambiaran su muestra de esperma con esperma de donante. Pagó $30,000 a una enfermera. Pagó al embriólogo y le pagó $15,000 a un joven llamado Derek Sykes. Hice un gesto hacia el borde de la multitud. Derek dio un paso al frente. Un estudiante de posgrado de 28 años que pensaba que estaba ayudando a una pareja infértil y no participando en un fraude. Proporcionar el esperma que se utilizó para concebir a mi hijo sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. La madre de Grant agarró el brazo de su padre. Alguien dejó caer una copa de champán y se hizo añicos contra las piedras del patio. El plan de mi marido era sencillo. Continué. Esperar hasta que nazca nuestro hijo, exigir una prueba de ADN, y cuando los resultados demostraran que él no era el padre biológico, cosa que él ya sabía que sucedería, me acusaría de tener una aventura. Levanté más documentos. Nuestro acuerdo prenupcial tiene una cláusula de infidelidad. Si supuestamente le hubiera hecho trampa, le debería $500,000. Podría demandar por daños adicionales. Podría destruir mi reputación. Él podría tomar todo lo que mi abuela me dejó e irse. Grant encontró su voz. Salió estrangulado, desesperado. Daphne, cariño, esto es una locura. Estás confundida. Es el embarazo, las hormonas. No estás pensando con claridad. No he terminado. Mi voz era hielo. La multitud quedó en silencio. Además de sobornar a la clínica de fertilidad, mi marido robó aproximadamente $50,000 de sus clientes en su empresa para financiar este plan. Miré a un hombre que estaba cerca de la barra, el jefe de Grant, a quien habían invitado discretamente. Su empresa ahora está al tanto y está investigando. El jefe de Grant dejó su bebida. Su cara lo decía todo. Mi marido también tiene $180,000 en deudas de juego. Dinero que debe a personas que no aceptan con agrado los pagos atrasados. Y durante los últimos 8 meses, saqué las fotografías. Nada explícito, solo lo suficientemente romántico para no dejar dudas. Él ha estado teniendo un romance con su asistente. La madre de Grant emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mostré las fotos, cenas en restaurantes, entradas de hoteles, el tipo de evidencia que elimina toda posibilidad de negación. Este ni siquiera fue su primer intento, añadí. Hace 5 años, en Boston, atacó a otra mujer con dinero familiar. Esa relación terminó cuando ella descubrió irregularidades financieras. Ella ha proporcionado una declaración a los investigadores y está preparada para testificar. La copa de champán de Grant se le resbaló de los dedos. Golpeó el patio de piedra y explotó. El champán salpicaba sus costosos zapatos. Esas son mentiras, tartamudeó. Ella lo está inventando. Ella es mentalmente inestable. El embarazo ha afectado su mente. Grant. La voz de su propia madre atravesó el ruido, silenciosa pero lo suficientemente aguda como para hacer sangrar. ¿Es algo de esto cierto? Se giró para mirarla y abrió la boca para negarlo todo. No salió nada. Mally Brennan dio un paso adelante desde donde había estado parada cerca de la casa de huéspedes, pálida pero decidida. Yo soy la enfermera a la que sobornó, dijo. Tengo documentación de todo. Ya he dado mi declaración a la policía. Derek Sykes fue el siguiente en hablar. Me pagó $15,000 y me dijo que era un acuerdo privado. No tenía idea de que era parte de un fraude hasta que el investigador de la señora Wilson me contactó el mes pasado. Grant miró a su alrededor con expresión salvaje, observando las caras de las personas que se habían estado riendo con él 10 minutos antes. Sus colegas, su familia, los amigos de la sociedad a los que tanto había trabajado para impresionar. Todos lo miraban como si fuera algo podrido que acababan de descubrir en su zapato. Entonces 2 agentes de policía salieron de la casa de huéspedes y caminaron tranquilamente por el césped. Grant Mercer. La voz del primer oficial era profesionalmente neutral. Está usted arrestado por fraude, conspiración y malversación de fondos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Lo esposaron allí mismo, delante de todos.
Su madre ahora estaba sollozando. Su padre se negó a mirarlo y permaneció mirando al suelo como si deseara que se abriera y se lo tragara. Mientras lo acompañaban hacia el coche de policía, Grant intentó una última vez, una última manipulación. Daphne, por favor, su voz se quebró. Podemos resolver esto. Cometí errores, pero te amo. Siempre te he amado. No hagas esto. Piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestra familia. Lo miré. Realmente miré al hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años. El hombre que defendía ante mi propia madre. El hombre que se paró ante un altar y prometió amarme y protegerme mientras calculaba cuánto podría robar. Tienes toda la razón, Grant, dije. Lo resolvimos sin más. Lo metieron en la parte trasera del coche patrulla. Lo vi alejarse por el largo sendero de grava, pasando por los jardines que mi abuela había plantado hacía medio siglo, a través de las puertas de hierro de la propiedad que Grant tanto anhelaba poseer. 50 invitados permanecieron en absoluto silencio. Entonces mi madre se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Tu abuela también lo estaría. Y por primera vez en meses, respiré hondo. A Grant le denegaron la fianza. Riesgo de fuga, dijo el juez. Entre sus deudas de juego y la gente a la que debía dinero, había demasiadas posibilidades de que desapareciera. Esos acreedores del juego se interesaron mucho enseguida en cuanto el arresto salió a la luz. Habían sido pacientes mientras Grant tenía una esposa adinerada. Esa paciencia se evaporó en cuanto se dieron cuenta de que el tren del dinero se había descarrilado. Su compañera sentimental, la asistente con la que había estado a escondidas durante 8 meses, renunció a su bufete la mañana después de la fiesta. Ni siquiera limpió su escritorio, simplemente envió un correo electrónico y desapareció. No esperó. Para que las esposas se cerraran con un clic antes de que escapara. He visto ratas abandonar barcos que se hunden con más lealtad. Al menos las ratas tienen la decencia de mirar atrás una vez. El bufete de Grant completó su investigación interna en 2 semanas. Se confirmó la desaparición de $53,000. Presentaron sus propios cargos penales. La mujer de Boston, Caroline Ashford, se presentó públicamente al enterarse del arresto. Había pasado 5 años sintiéndose estúpida por haber caído en su trampa. Demasiado avergonzada para buscar justicia. Ya no estaba avergonzada. Su declaración añadió otra capa al caso que estaban construyendo los fiscales. El divorcio se finalizó en tiempo récord. El abogado de Grant intentó negociar, pero no había nada con que negociar. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial, la que Grant había planeado usar en mi contra, funcionó a mi favor. Ahora, él era el que me había sido infiel durante 8 meses. Él me debía, no al revés. No es que tuviera nada que dar. Todos los bienes que decía poseer eran prestados, robados o imaginarios. El caso penal avanzó con rapidez. Mally Brennan testificó. El embriólogo cooperó plenamente a cambio de una sentencia reducida. Derek Sykes prestó declaración. El rastro documental que Grant creía haber ocultado no estaba oculto en absoluto. Fraude, conspiración, malversación de fondos. Cada cargo se mantuvo. Cada cargo conllevaba años de prisión. Sus padres dejaron de acudir a los tribunales después de la primera semana. Su padre emitió un comunicado diciendo que Grant había tomado decisiones que ningún padre puede defender. Su madre ingresó en un centro por agotamiento, que es como la gente adinerada llama a eso cuando no puede afrontar la realidad. Grant Mercer, quien había entrado en mi vida hace 4 años con tan discreto encanto, pasaría los siguientes años en prisión. Cuando finalmente saliera, no tendría nada. Sin dinero, sin carrera, sin familia dispuesta a reconocerlo, sin futuras víctimas que no encontraran sus antecedentes penales con una simple búsqueda de su nombre. La trampa que había construido con tanta paciencia y cuidado se había cerrado de golpe en su propio cuello. Mi bebé nació 4 meses después de la fiesta. Sano, perfecto, absolutamente inocente de todo lo sucedido. Algunos preguntaron si iba a contactar a Derek Sykes. Incluirlo de alguna manera. Lo pensé. Pero Derek era un estudiante de posgrado de 28 años que había tomado una decisión tonta por el dinero que necesitaba desesperadamente. No estaba listo para ser padre. No quería serlo,
Y yo no necesitaba que lo fuera. Mi hijo me tendría a mí, tendría a mi madre, finalmente de vuelta en mi vida donde pertenecía, tendría a toda la familia Wilson, el legado que mi abuela construyó durante décadas de amor y trabajo. Eso era más que suficiente. Eso era todo. Aprendí algo con todo esto. La familia no se trata de ADN. No se trata de análisis de sangre, biología o coincidencias genéticas en una tabla. La familia se trata de quien aparece, quien se queda, quien te elige cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Mi madre me eligió cuando no lo merecía. Elegí a mi bebé cuando las circunstancias eran complicadas. Eso es lo que realmente significa la familia. Mi madre y yo almorzábamos todas las semanas, recuperando 2 años perdidos, una conversación a la vez. Ella nunca dijo, «Te lo dije». Ni una sola vez. Finalmente, le pregunté por qué. Dejó su taza de café y sonrió. Porque verte derrotar a ese hombre era más satisfactorio que cualquier palabra. Me reí. La primera risa de verdad en lo que parecía una eternidad. 3 semanas después de la fiesta, temprano por la mañana, me senté en la cocina de mi abuela. Mi cocina ahora, en la casa que Grant había codiciado con tanta desesperación. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas que habían visto vivir a 4 generaciones de mujeres Wilson. Las mismas ventanas por las que mi abuela había mirado mientras tomaba su té matutino hace 50 años. Me preparé una taza de manzanilla, su receta, su marca favorita. Algunas tradiciones vale la pena conservar. Mi teléfono vibró en la encimera. Mensaje de mi madre. Almuerzo mañana. Sonreí y respondí, siempre. Afuera, los jardines estaban en plena floración. Las rosas que mi abuela plantó cuando era una joven novia. Las hortensias que añadió cuando nació mi madre. El arriate de lavanda que la ayudé a instalar cuando tenía 10 años. Mis pequeñas manos acariciando la tierra alrededor de cada plantón mientras me contaba historias sobre nuestra familia. Me puse la mano en el vientre y sentí que el bebé se movía. Grant Mercer había intentado arrebatármelo todo. Mi dinero, mi reputación, mi futuro, mi paz. Lo único que hizo fue mostrarme lo fuerte que siempre había sido. Hay quienes pasan la vida esperando la llegada del karma. Yo tuve suerte. Pude entregar el mío en persona, con la documentación, frente a 50 testigos. Mi abuela decía que las mujeres Wilson no nos derrumbamos. Nos doblamos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y cuando alguien intenta quemarnos, resurgimos de las cenizas y construimos algo mejor. Grant pensó que se había casado con una presa fácil. Se casó con una Wilson. Y ahora tenía mucho tiempo en prisión para reflexionar sobre ese error. Muchas gracias por ver la serie. Ya tienes más de mis historias más conmovedoras en tu pantalla. Haz clic en una hora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima.